También, en contraste con la visión de una conservación excluyente de la presencia humana que predominaba hasta hace poco tiempo, ahora se enfatiza que las estrategias de conservación requieren contemplarse en el contexto de paisajes que combinan remanentes de vegetación conservada con sistemas diversos de producción manejados por los habitantes locales, incorporando una multiplicidad de estrategias de conservación. Relacionado a esto, quisiera resaltar una importante lección que surge de este estudio, y es que los territorios indígenas y rurales de nuestro país, en general, resguardan una proporción muy significativa de la biodiversidad nacional y de sus servicios ecosistémicos asociados. Por ejemplo, más de la mitad de los bosques mesófilos o los bosques de niebla y las selvas húmedas y semihúmedas del país están ubicados en territorios indígenas o territorios rurales, en los cuales además se encuentran el 50% de las cabeceras de las cuencas hidrológicas más importantes del país. El aporte de dichas comunidades al capital natural y bienestar nacional debe ser valorado por la sociedad entera y debe promoverse la oportunidad de desarrollar en esos territorios algunos de los proyectos productivos y exitosos que ya existen en México y que son instituidos fundamentalmente por las comunidades rurales, como es el caso de las famosísimas empresas forestales o ecoturísticas que hay, por ejemplo, en Oaxaca o en otras partes del país. Si bien tenemos avances importantes, debo mencionar que esta evaluación del estado de los ecosistemas ha tenido que emprenderse con cierta ausencia de información sistematizada, consistente y de largo historial. Es lamentable reconocer que aún tenemos evaluaciones divergentes, por ejemplo, sobre un indicador tan básico del estado de nuestros ecosistemas como es la tasa de deforestación. Además, si bien se ha hecho evidente que la tasa de pérdida de la cobertura de nuestros ecosistemas es considerable, la información cuantitativa de la fragmentación, el hecho de que los ecosistemas ahora estén fragmentados, eso ha sido muy pobremente estudiado. Aunque en esta parte del estudio se presenta un primer intento de cuantificar la fragmentación en nuestros ecosistemas. Es el primer intento que veo que se hace en ese sentido. En ese tenor, es de interés mencionar que a pesar del gran pulso de deforestación que ha sufrido el país, tengo buenas noticias, no logramos encontrar ninguna evidencia de la desaparición o pérdida de ninguno de los ecosistemas que pueblan en nuestro país. Por lo que el análisis del potencial de la vegetación remanente, que pudiera operar como un inóculo biológico de repoblación y restauración de los sitios deteriorados, representa una tarea crítica en nuestros planes de conservación de cara al futuro. Por otra parte, las agudas tasas de deforestación reportadas dejan ver una faceta de extinción que lamentablemente no hemos podido analizar ni siquiera de manera incipiente. Me refiero a la tasa de extinción de poblaciones. Muchas especies, como seguramente muchos saben, están constituidas por poblaciones distintas, ubicadas en diferentes posiciones geográficas. La extinción de poblaciones está ocurriendo a una velocidad verdaderamente grande, pero no hemos podido documentar esa extinción tan profunda. Similarmente, los estudios del efecto del cambio climático sobre el funcionamiento de los ecosistemas han sido pobremente desarrollados en el país, si bien ya se vislumbra una agenda de trabajo importante para ese fin. No obstante, el mayor hueco detectado en ese tenor, creo, es el pobre conocimiento de las interacciones entre factores de cambio ambiental. Por ejemplo, nuestra información es muy pobre en cuanto a los efectos del cambio climático en conjunción con otros factores como la deforestación, la invasión de especies exóticas y los contaminantes. También, notarán ustedes cuando tengan oportunidad de ver el volumen, es notable la limitada información sobre el estado de conservación de los ecosistemas de agua dulce y también marinos, si bien la esporádica información que tenemos hace evidente tendencias de deterioro considerables en dichos ecosistemas. En el ámbito de las acciones de conservación, los avances pueden reflejarse en el hecho de que ahora se tienen claras bases de priorización, una estrategia económicamente sustentada de conservación a través de áreas naturales protegidas, pero complementada con iniciativas de conservación fuera de esas áreas, me refiero al caso de los corredores biológicos, esfuerzos de conservación ex situ y pagos por servicios ambientales, etcétera, así como un sólido avance en la identificación de los vacíos de conocimiento y priorización. Esos son avances muy importantes y muy alentadores. Para terminar, paso ahora a mencionar 3 puntos que creo representan un complemento importante que merece ser mencionado en el futuro inmediato si México aspira a solidificar las bases que permitan conservar su capital natural. Primero,
Creo que se requiere desarrollar una mayor capacidad para el trabajo interinstitucional y multidisciplinario, tanto en la generación de información como para acciones de conservación y formación de capital humano. Los problemas de conservación y las acciones que se requieren para encararlos no pueden ser abordados por un solo sector o por múltiples sectores si están descoordinados. En particular, se requiere el trabajo multidisciplinario entre expertos de las ciencias naturales y las ciencias sociales, así como entre sectores de diferentes tipos de instituciones, en particular el gubernamental, con miras a que la transversalización del tema ambiental pase a ser una práctica cotidiana. De la misma manera, las instituciones de enseñanza superior podrían hacer esfuerzos serios para desarrollar nuevos esquemas educativos que contemplen y atiendan efectivamente tal necesidad de trabajo y entrenamiento interdisciplinario. Punto número 2. Requerimos de un monitoreo nacional de largo plazo sobre el estado de los ecosistemas de México, basado en algunos indicadores esenciales y acompañado de protocolos de alerta temprana de diversos problemas, en particular problemas ambientales de tipo catastrófico. Esta es una necesidad imperiosa, sobre todo frente a los previsibles impactos del cambio climático y sus ramificaciones, como el incremento en la incidencia de huracanes, incendios forestales, inundaciones o invasiones de especies exóticas. Y tercero, y es el último, que podría llamarse la socialización de la conservación. Pienso que sería apropiado incorporar a la ciudadanía en tareas de captura e incluso procesamiento básico de información importante acerca del estado de nuestros ecosistemas en proyectos de amplia cobertura geográfica del país. Esto es particularmente relevante en proyectos de cambio climático y sus repercusiones sobre la biodiversidad. Se requiere, en suma, lograr que la apreciación del valor de la conservación de nuestro capital natural se vuelva un tema de interés omnipresente, aceptado e incluso demandado por los diferentes sectores de la sociedad. La sensibilidad social es esencial para enfrentar el cambio ambiental global más importante de todos, como ya dije, la extinción biológica. Hay varias razones por las cuales creo que debemos enfocarnos a ello. Por una parte, las implicaciones éticas que ello conlleva, porque la conservación de la biodiversidad nos mantiene abierta a la oportunidad de estudiar y entender cómo funciona el mundo natural, en tanto producto de 4.000 millones de años de evolución orgánica, la cual se manifiesta de manera especialmente privilegiada en México. También porque nuestra gran diversidad cultural ha marchado aparejada con la diversidad biológica y ambas afrontan problemas formidables de conservación y su futuro está inexorablemente relacionado. Y finalmente, porque entender y valorar nuestra biodiversidad es esencial para conservar y utilizar de manera inteligente la fuente de generación de los servicios ambientales que constituyen el gran capital de México. Estos son compromisos que tenemos con nosotros y con las generaciones que nos siguen, y es mi ilusión y mi esperanza que este volumen sea una herramienta que nos ayude a afrontar tales compromisos. Muchas gracias.